Nunca entres a escondidas debajo de la cama de un paciente. Lo que vi esa noche en la habitación 7 me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi trabajo en el hospital. Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Mi nombre es Andrea y llevo 3 años trabajando como auxiliar de enfermería en el turno nocturno del Hospital San Rafael. Pensaba que ya lo había visto todo. Pacientes difíciles, emergencias a medianoche, familias desesperadas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que descubrí en la habitación 7. Esta es mi historia. Todo comenzó hace aproximadamente 2 meses. Era una noche tranquila de martes, alrededor de las 11 de la noche. Estaba revisando los expedientes en la estación de enfermeras cuando escuché algo extraño. Un llanto. No era el típico gemido de dolor que escuchas en un hospital. Era diferente. Más angustiado. Más desesperado. Me levanté de mi silla y caminé por el pasillo tratando de identificar de dónde venía el sonido. El piso estaba prácticamente vacío esa noche. Solo teníamos 5 pacientes internados en toda el ala este. Cuando llegué frente a la habitación 7, el llanto se detuvo de inmediato. Como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. Toqué la puerta suavemente y entré. Allí estaba la señora Mónica, una mujer de 62 años que había ingresado 3 semanas atrás después de una cirugía de cadera. Estaba acostada en su cama, mirando hacia la ventana. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Señora Mónica, ¿está todo bien?, le pregunté mientras me acercaba a su cama. Ella se giró hacia mí y me miró con esos ojos hinchados y rojos. Sí, mi niña. Solo extraño mi casa. Le tomé la mano y la consolé por unos minutos. Era normal que los pacientes se sintieran tristes, especialmente durante la noche cuando estaban solos con sus pensamientos. Le ajusté las almohadas, le traje un vaso de agua y me aseguré de que estuviera cómoda antes de salir. Pero algo no me cuadraba. Había algo en su mirada. Algo que no podía explicar. Al día siguiente, durante mi turno, todo parecía normal. La señora Mónica estaba de mejor ánimo. Incluso se rió de algunos chistes que le conté mientras le cambiaba el suero. Su recuperación iba bien. Los doctores decían que probablemente podría irse a casa en una semana si todo seguía igual. Pasaron 3 días sin incidentes. Pero entonces volvió a pasar. Era viernes por la noche. Aproximadamente a las 10:30. Estaba ayudando a otro paciente en la habitación 3 cuando lo escuché nuevamente. Ese mismo llanto desgarrador que venía de la habitación 7. Esta vez era más fuerte. Más urgente. Dejé lo que estaba haciendo y corrí hacia allá. Cuando abrí la puerta, encontré a la señora Mónica en la misma posición que la última vez. Llorando. Temblando. Pero esta vez noté algo diferente. Había un visitante en la habitación. Un hombre de aproximadamente 40 años estaba de pie junto a su cama. Vestía ropa casual, jeans y una camisa azul. Tenía el cabello oscuro y una barba bien recortada. Cuando entré, se volteó hacia mí con una sonrisa que me pareció demasiado amplia. Demasiado falsa. Buenas noches, me dijo con voz suave. Solo vine a visitar a mi tía. Revisé mentalmente el expediente de la señora Mónica. No recordaba haber visto ninguna nota sobre un sobrino. Generalmente, cuando los pacientes tienen visitas frecuentes, lo anotamos en el sistema para mantener un registro. Pero su nombre no me sonaba familiar. ¿Su nombre?, pregunté, tratando de sonar profesional. Roberto, respondió sin dudar. Roberto Méndez. Soy el hijo de su hermana. La señora Mónica no dijo nada. Solo seguía mirando hacia la ventana, las lágrimas todavía frescas en sus mejillas. Señor Méndez, el horario de visitas terminó hace 2 horas, le informé.
Tendrá que volver mañana entre las 2 y las 8 de la noche. Él asintió, todavía con esa sonrisa incómoda en su rostro. Por supuesto. Disculpe. Trabajo hasta tarde y este es el único momento que tengo para visitarla. Pero entiendo las reglas. Tomó su chaqueta de la silla y se despidió de la señora Mónica con un beso en la frente. Ella se estremeció ligeramente, pero no dijo nada. Cuando pasó junto a mí para salir, pude oler un perfume fuerte. Demasiado fuerte. Como si estuviera tratando de cubrir otro olor. Una vez que se fue, me acerqué a la señora Mónica. ¿Está todo bien? ¿Él la molestó? Ella negó con la cabeza rápidamente. No, no. Es solo que, me siento sola. Eso es todo. Pero yo sabía que había algo más. Lo podía sentir en mis huesos. Esa sensación incómoda que tienes cuando algo no está bien. Durante los siguientes días, empecé a prestar más atención a la habitación 7. Descubrí un patrón. Ese hombre, Roberto, venía casi todas las noches. Siempre después del horario de visitas. Siempre cuando había menos personal en el piso. Y siempre, sin falta, escuchaba el llanto de la señora Mónica después de que él se iba. Hablé con Clara, mi compañera del turno nocturno. Ella también había notado algo extraño. Esa habitación me da mala espina, me dijo mientras tomábamos café en la sala de descanso. Cada vez que paso por ahí en la noche, siento como si alguien me estuviera observando. ¿Has visto al visitante?, le pregunté. ¿Te refieres al tipo de la barba? Sí, lo he visto un par de veces. Siempre tiene esa sonrisa rara. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Nunca lo veo entrar. Solo lo encuentro ya adentro de la habitación. Eso me preocupó aún más. Nuestro hospital tiene un sistema de seguridad bastante estricto. Después de las 9 de la noche, todas las entradas están cerradas excepto la principal, y allí hay un guardia que registra a todos los visitantes. Pero cuando le pregunté a Manuel, el guardia nocturno, sobre Roberto Méndez, él me miró confundido. No he registrado a nadie con ese nombre en las últimas semanas, me dijo mientras revisaba su libro de visitas. ¿Estás segura de que ese es su nombre? Completamente segura, respondí. ¿Cómo es posible que esté entrando sin que lo registres? Manuel se encogió de hombros. Quizás usa otra entrada. O tal vez es empleado del hospital y por eso no lo registro. ¿Revisaste si trabaja aquí? Esa fue una buena idea. Volví a mi piso y revisé la base de datos de empleados. Busqué Roberto Méndez. No había nadie con ese nombre trabajando en el Hospital San Rafael. Ni ahora ni nunca según los registros. Esto se estaba poniendo cada vez más extraño. Decidí investigar por mi cuenta. Empecé a hacer preguntas discretas. Hablé con las enfermeras del turno de día. Ninguna de ellas había visto a Roberto visitando a la señora Mónica durante el día. Solo aparecía por las noches. También revisé el expediente completo de la señora Mónica. Resulta que no tenía ningún familiar cercano registrado. Su esposo había fallecido hace 10 años. No tenía hijos. Y su única hermana vivía en otro país, en España, según las notas de admisión. Entonces, ¿quién era este Roberto que decía ser su sobrino? Una noche, alrededor de la 1 de la mañana, decidí quedarme cerca de la habitación 7. Me escondí en el cuarto de suministros que estaba justo al lado. Dejé la puerta ligeramente abierta para poder ver el pasillo. Esperé. Y esperé. Mis piernas empezaban a cansarse de estar de pie cuando finalmente lo vi. Roberto apareció caminando por el pasillo como si nada. No venía de la dirección de la entrada principal. Venía del otro extremo del pasillo. Del lado donde estaban las escaleras de emergencia. Se detuvo frente a la habitación 7,
Miró hacia ambos lados del pasillo como si estuviera verificando que nadie lo viera, y entró. Esperé unos minutos y luego me asomé por la ventana de la puerta de la habitación. Las cortinas estaban parcialmente cerradas, pero podía ver sombras moviéndose adentro. Y luego lo escuché otra vez. El llanto de la señora Mónica. Mi primer instinto fue entrar de inmediato, pero algo me detuvo. ¿Qué tal si estaba en peligro? ¿Qué tal si este tipo era peligroso? Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando antes de confrontarlo. Tomé mi teléfono y llamé a seguridad. Les pedí que enviaran a alguien discretamente. Mientras esperaba, seguí observando por la ventana. Roberto estaba hablando con la señora Mónica. No podía escuchar lo que decía, pero ella seguía llorando y movía la cabeza de lado a lado, como si estuviera diciendo no a algo. Manuel, el guardia de seguridad, llegó 5 minutos después. Le expliqué rápidamente la situación. Juntos entramos a la habitación. Roberto se giró sorprendido cuando abrimos la puerta. La señora Mónica estaba cubierta con su sábana hasta el cuello, temblando visiblemente. «Señor, necesito que venga conmigo», dijo Manuel con voz firme. «¿Por qué?» «Solo estoy visitando a mi tía», protestó Roberto, pero su sonrisa había desaparecido. «El horario de visitas terminó hace horas y no está registrado en recepción. Necesito verificar su identidad». Roberto miró hacia la señora Mónica como esperando que ella lo defendiera, pero ella cerró los ojos. Después de un momento de tensión, finalmente aceptó irse con Manuel. Una vez que salieron, me acerqué a la señora Mónica. «Por favor, dígame la verdad. ¿Quién es ese hombre?» Ella abrió los ojos lentamente. Las lágrimas seguían cayendo. «No puedo decirte», susurró. «Por favor, solo déjalo en paz». «¿Él la está amenazando? ¿Le está haciendo daño?» «No, no es eso», dijo ella, su voz quebrándose. «Es complicado. Por favor, Andrea. Solo déjalo ir». Pero yo no podía hacer eso. Algo muy malo estaba pasando aquí y era mi responsabilidad como profesional de la salud proteger a mis pacientes. Salí de la habitación y fui a buscar a Manuel. Lo encontré en su oficina con Roberto, quien estaba sentado en una silla con los brazos cruzados. «No tiene identificación», me informó Manuel. «Dice que la dejó en su auto». «Eso es conveniente», respondí con sarcasmo. «Mira», dijo Roberto, su tono ahora más agresivo. «No estoy haciendo nada malo. Solo vengo a visitar a una amiga». «¿Es eso un crimen?» «Hace un momento dijiste que era tu tía», le recordé. Se quedó callado por un segundo. «Bueno, es como mi tía. La conozco desde hace años». «¿Y por qué ella llora cada vez que vienes?» «Eso no es asunto tuyo», espetó. Manuel intervino. «Señor, o me muestra una identificación ahora o llamo a la policía». Roberto se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo. Me voy». Intentó salir, pero Manuel bloqueó la puerta. «No hasta que verifiquemos quién es usted». La tensión en la habitación era palpable. Roberto nos miraba con furia, pero finalmente sacó una billetera de su bolsillo trasero. Sacó una identificación y se la entregó a Manuel. El nombre en la identificación decía Carlos Ramírez. No Roberto Méndez. «¿Por qué nos dio un nombre falso?», preguntó Manuel. «Carlos, o Roberto, o como sea que se llamara», suspiró profundamente. «Porque sabía que me harían preguntas. Sabía que tratarían de detenerme». «¿Detenerlo de qué?», pregunté. Él me miró directamente a los ojos. «De ver a mi madre». Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Su madre? ¿La señora Mónica es su madre? Sí, admitió. Pero ella no quiere que nadie sepa. Por eso uso un nombre falso. Eso no tiene sentido, dije.
¿Por qué no querría que su propio hijo la visite? ¿Por qué me abandonó cuando tenía 5 años? Su voz se quebró ligeramente. Me dejó en un orfanato y nunca regresó. Pasé toda mi infancia esperando que volviera por mí. Y nunca lo hizo. La habitación quedó en silencio. Manuel y yo nos miramos, sin saber qué decir. Entonces, ¿por qué viene a visitarla ahora?, pregunté suavemente. Porque me está muriendo, respondió Carlos, su voz apenas un susurro. Tengo cáncer terminal. Los doctores me dieron 6 meses. Y antes de morir, necesito saber por qué. Necesito saber por qué me abandonó. Mi corazón se partió al escuchar esto. Todo empezaba a tener sentido. Los llantos. La angustia de la señora Mónica. El secretismo. ¿Ella sabe que está enfermo?, pregunté. Carlos negó con la cabeza. No se lo he dicho. Cada vez que vengo, solo le pregunto por qué lo hizo. ¿Por qué me dejó? Pero ella nunca me da una respuesta real. Solo llora y me pide que me vaya. ¿Y por qué viene después del horario de visitas? Porque ella me pidió que lo hiciera, explicó. No quiere que nadie sepa que tiene un hijo. Dice que es muy vergonzoso. Que arruinaría su reputación. Manuel guardó su libreta. Esto es más complicado de lo que pensé. Yo estaba dividida. Por un lado, entendía el dolor de Carlos. Haber sido abandonado por tu madre y luego enfrentar una enfermedad terminal sin respuestas debe ser devastador. Pero por otro lado, estaba claro que estas visitas estaban causando un trauma emocional severo a la señora Mónica. Necesito hablar con ella, dije finalmente. Déjenme ver si puedo ayudar a resolver esto. Volví a la habitación 7. La señora Mónica estaba en la misma posición, mirando hacia el techo con los ojos rojos e hinchados. Señora Mónica, comencé suavemente. Sé la verdad. Sé que Carlos es su hijo. Ella cerró los ojos con fuerza. ¿Te lo dijo? Sí. Y también me dijo que lo abandonó cuando era niño. Una lágrima rodó por su mejilla. Yo era tan joven. Solo tenía 17 años cuando quedé embarazada. Mi familia me echó de la casa. El padre del bebé desapareció. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía nada. Entonces lo dejó en un orfanato, completé. Pensé que sería temporal, sollozó. Pensé que conseguiría un trabajo, ahorraría dinero y volvería por él. Pero pasó el tiempo y cada día que pasaba me sentía más avergonzada. Más culpable. Conocí a mi esposo 2 años después y él no sabía sobre Carlos. Le mentí sobre mi pasado. Construimos una vida juntos y cada día la mentira se hacía más grande. No podía decirle la verdad. No podía enfrentar lo que había hecho. Así que decidió olvidarse de que tenía un hijo. Traté, admitió. Dios sabe que traté. Pero nunca lo olvidé. Ni un solo día. Cada cumpleaños, cada Navidad, me preguntaba dónde estaría, si estaría bien, si me odiaría. Y ahora está aquí, dije. Y necesita respuestas. Necesita saber que no fue culpa suya. Lo sé, susurró. Pero no puedo. No puedo enfrentar lo que hice. La vergüenza es demasiado grande. Me senté en la silla junto a su cama. Señora Mónica, él está enfermo. Tiene cáncer terminal. Su rostro palideció. ¿Qué? Le quedan 6 meses de vida. Por eso está aquí. No para hacerla sentir mal. Solo para entender. Para tener paz antes de morir. Las lágrimas ahora fluían libremente por su rostro. No, no, no mi bebé. Mi pequeño Carlos. Ya no es un bebé, le dije gentilmente. Es un hombre adulto que necesita a su madre.
aunque sea solo por una vez en su vida. Ella se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró como nunca había visto llorar a alguien. Todos esos años de dolor, culpa y vergüenza saliendo finalmente. Esperé a que se calmara un poco antes de hablar nuevamente. ¿Qué quiere hacer? Ella se limpió las lágrimas con la sábana. Quiero hablar con él. Pero tengo miedo. ¿De qué? ¿De que me odie? De que sea demasiado tarde para arreglar las cosas. Solo hay una manera de saberlo, le dije. Salí de la habitación y fui a buscar a Carlos. Él y Manuel todavía estaban en la oficina de seguridad. Cuando entré, Carlos se puso de pie inmediatamente. ¿Hablaste con ella?, preguntó ansiosamente. Sí. Y quiere verte. ¿De verdad esta vez? Su rostro mostró una mezcla de esperanza y miedo. ¿Estás segura? Tan segura como puede estar. Pero hay algo que necesitas saber primero. Ella llevó esta culpa durante más de 30 años. La ha estado comiendo viva. Así que cuando hables con ella, por favor, trata de entender que ella también ha sufrido. Él asintió lentamente. Solo quiero saber la verdad. Los tres volvimos a la habitación 7. Cuando abrimos la puerta, la señora Mónica estaba sentada en su cama, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Había intentado arreglarse un poco el cabello y limpiarse la cara. Carlos entró lentamente, como si tuviera miedo de que ella desapareciera si se movía muy rápido. Manuel y yo nos quedamos cerca de la puerta, dándoles espacio pero listos para intervenir si era necesario. «Hola, mamá», dijo Carlos, su voz quebrándose en la última palabra. La señora Mónica empezó a llorar nuevamente. «Carlos. Mi Carlos». Él se acercó a la cama y se sentó en la silla junto a ella. Por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraban, realmente mirándose por primera vez en décadas. «Lo siento», finalmente dijo la señora Mónica. «Lo siento mucho. No hay palabras suficientes para expresar cuánto lo siento». «¿Por qué?», preguntó Carlos, lágrimas corriendo por sus mejillas también. «Solo necesito saber por qué». «Porque era una cobarde», admitió ella. Tenía 17 años y estaba aterrorizada. No tenía dinero, ni apoyo, ni idea de cómo ser madre. Pensé que estarías mejor sin mí. Pensé que alguien mejor te adoptaría y te daría la vida que yo no podía darte. Pero nadie me adoptó, dijo Carlos. Pasé toda mi infancia en el orfanato esperando que alguien me quisiera. Esperando que tú volvieras. Lo sé. Y esa es mi cruz que cargar. No pasa un día sin que piense en ti. Sin que me pregunte si tomé la decisión correcta. ¿Y lo hiciste?, preguntó Carlos. ¿Crees que fue la decisión correcta? La señora Mónica negó con la cabeza vigorosamente. No. Fue la peor decisión de mi vida. Debí haberte mantenido. Debí haber luchado más. Debí haber sido más fuerte. Entonces, ¿por qué cuando finalmente te encontré, me rechazaste otra vez? La voz de Carlos se elevó ligeramente. ¿Por qué seguías pidiéndome que me fuera? Porque tenía miedo de que me odiaras. Tenía miedo de enfrentar lo que había hecho. Y también hizo una pausa, tomando aliento, tenía miedo de lo que pensarían los demás. Mi esposo nunca supo de ti. Mis amigos no sabían. Construí toda una vida sobre una mentira. ¿Y esa mentira era más importante que tu propio hijo?, preguntó Carlos, el dolor evidente en su voz. No, dijo ella firmemente. Nunca fuiste menos importante. Fui yo quien fue débil. Fui yo quien eligió el camino fácil en lugar del camino correcto. Hubo otro momento de silencio. Manuel y yo intercambiamos miradas. Esto era profundamente personal y nos sentíamos como intrusos, pero tampoco queríamos dejarlos solos por si las cosas se salían de control.
Tengo cáncer, dijo Carlos de repente. La señora Mónica jadeó. Lo sé. Andrea me lo dijo. Entonces sabes que no tengo mucho tiempo. ¿Cuánto? Preguntó ella, su voz apenas audible. 6 meses. Tal vez menos. Ella comenzó a sollozar nuevamente. No es justo. Finalmente te encuentro y ahora te voy a perder otra vez. Nunca me tuviste, señaló Carlos. No realmente. Lo sé. Y daría cualquier cosa por cambiar eso. Por volver atrás y tomar una decisión diferente. Carlos se quedó mirándola por un largo momento. Podía ver la batalla interna en su rostro. La ira, el dolor, la confusión, todo mezclándose. No puedo darte 37 años, dijo finalmente. Esos años se fueron. Pero tengo 6 meses. Y necesito decidir cómo quiero pasar ese tiempo. ¿Qué quieres decir?, preguntó la señora Mónica. Quiero decir que puedo pasar estos últimos meses odiándote por lo que hiciste. O puedo tratar de conocer a mi madre, aunque sea solo por un corto tiempo. La señora Mónica extendió su mano temblorosa hacia él. ¿Me darías esa oportunidad? ¿Después de todo lo que te hice? Carlos miró su mano por un momento antes de tomarla. No sé si puedo perdonarte completamente. Pero quiero intentarlo. Quiero saber quién eres. Quiero que sepas quién soy yo. Ella apretó su mano con fuerza. Gracias. Gracias por ser más fuerte que yo. Por ser mejor persona de lo que yo fui. En ese momento, algo cambió en la habitación. La tensión que había estado presente durante semanas finalmente comenzó a disiparse. No era una resolución completa, el dolor y las cicatrices de tantos años no desaparecen en una conversación. Pero era un comienzo. Manuel y yo decidimos que era momento de darles privacidad. Salimos de la habitación y cerramos la puerta suavemente detrás de nosotros. Nunca había visto algo así, dijo Manuel mientras caminábamos por el pasillo. Yo tampoco, admití. Y llevo 3 años trabajando aquí. ¿Crees que estarán bien? Espero que sí. Al menos ahora tienen la oportunidad de intentarlo. Volví a la estación de enfermeras y me senté en mi silla. Mi turno terminaba en 2 horas, pero sabía que no podría irme sin saber que estaban bien. Clara llegó con 2 tazas de café. ¿Qué pasó? Vi todo el movimiento, preguntó mientras me entregaba una taza. Le conté toda la historia. Desde el principio hasta el momento presente. Ella escuchó en silencio, sus ojos cada vez más grandes a medida que avanzaba la narrativa. Dios mío, dijo cuando terminé. Eso es increíble. Y terrible. Y hermoso todo al mismo tiempo. Lo sé, respondí, tomando un sorbo de café. No puedo dejar de pensar en todo el tiempo que perdieron. 37 años. Pero al menos ahora tienen 6 meses, señaló Clara. Eso es mejor que nada. Tenía razón. 6 meses no era mucho, pero era mejor que nunca tener la oportunidad de conocerse. Aproximadamente 1 hora después, la puerta de la habitación 7 se abrió. Carlos salió, y su rostro mostraba una mezcla de emociones. Se acercó a la estación de enfermeras. Gracias, me dijo. Gracias por no rendirte. Por hacer que esto sucediera. ¿Cómo está ella?, pregunté. Dormida. Estuvimos hablando por un largo rato y se agotó. Pero creo que está en paz por primera vez en mucho tiempo. Y yo también. ¿Volverás?, preguntó Clara. Sí, respondió con una pequeña sonrisa. Mañana. Y todos los días después de eso. Esta vez durante el horario de visitas apropiado. Todos nos reímos un poco ante eso. Pero necesito pedirles un favor, continuó Carlos.
Ella está preocupada por lo que pensarán los demás. Sus amigos, los otros pacientes. ¿Podrían mantener esto en privado? Por supuesto, aseguré. La privacidad del paciente es nuestra prioridad. Aunque, agregó Clara gentilmente, tal vez eventualmente debería considerar ser honesta con las personas en su vida. Los secretos tienen una manera de volverse más pesados con el tiempo. Carlos asintió. Se lo sugerí. Dijo que lo pensaría. Por ahora, solo está tratando de procesar todo. Él se quedó hablando con nosotras por unos minutos más antes de irse. Prometió volver al día siguiente a las 2 de la tarde en punto. Los días siguientes fueron fascinantes de observar. Carlos cumplió su promesa. Venía todos los días exactamente a las 2 de la tarde. Traía flores, revistas, fotos de su vida. Lentamente, empezaron a conocerse. La señora Mónica se transformó ante nuestros ojos. Ese peso que había estado cargando durante décadas parecía estar levantándose. Sonreía más. Hablaba más. Incluso su recuperación física parecía acelerarse. Le conté a la doctora Ramírez, la médica a cargo, sobre la situación de manera general sin revelar los detalles específicos. Solo le dije que la paciente había tenido una reconciliación importante con un familiar. Eso explica mucho, dijo la doctora Ramírez. Su presión arterial ha bajado significativamente y está durmiendo mejor. El bienestar emocional tiene un impacto enorme en la recuperación física. Aproximadamente una semana después de aquella noche, la señora Mónica estaba lista para irse a casa. Pero había un problema. Ella vivía sola en un apartamento pequeño y con su movilidad limitada después de la cirugía, necesitaba ayuda. Carlos se ofreció de inmediato. Puedo quedarme con ella. Puedo ayudarla con lo que necesite. Pero la señora Mónica estaba nerviosa. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué pensarán cuando vean a un hombre quedándose en mi apartamento? Mamá, dijo Carlos, y todavía me emocionaba escucharlo llamarla así, tarde o temprano tendrás que decirle a la gente la verdad. O puedes seguir viviendo con miedo de lo que piensen los demás. Ella consideró esto por un largo momento. Tienes razón. Es solo que, es difícil después de tanto tiempo. Lo sé. Pero estaré allí contigo. No tienes que enfrentarlo sola. Finalmente, ella aceptó. El día que fue dada de alta, Carlos vino a recogerla con una silla de ruedas. Mientras los ayudaba a prepararse para irse, la señora Mónica me tomó de la mano. Gracias, Andrea. No solo por cuidar de mí físicamente, sino por cuidar de mi corazón también. Solo hice mi trabajo, respondí, aunque ambas sabíamos que había sido más que eso. No, insistió. Hiciste mucho más. Me diste el valor para enfrentar mi pasado. Para finalmente ser honesta. Después de que se fueron, la habitación 7 se sintió extrañamente vacía. Había estado tan llena de emoción y drama durante semanas que ahora parecía solo una habitación de hospital normal. Pero mi historia con la señora Mónica y Carlos no terminó ahí. Aproximadamente 2 semanas después, recibí una llamada en mi día libre. Era la señora Mónica. Andrea, ¿podrías venir a visitarme? Hay algo que quiero mostrarte. Por supuesto que acepté. Me dio su dirección y al día siguiente fui a su apartamento. Cuando llegué, Carlos abrió la puerta. Pasa, pasa, me dijo con una sonrisa. Mamá está en la sala. La encontré sentada en el sofá, rodeada de álbumes de fotos. Pero no eran álbumes viejos. Eran nuevos. ¿Qué es todo esto?, pregunté mientras me sentaba junto a ella. He estado organizando fotos, explicó. Carlos trajo fotos de su vida y yo tenía fotos mías. Estamos creando un álbum juntos. Llenando los espacios en blanco. Me mostró las páginas. Había fotos de Carlos de niño en el orfanato,
fotos de sus años escolares, de su graduación. Y junto a ellas, la señora Mónica había puesto fotos de ella de esas mismas épocas. Era una línea de tiempo visual de sus vidas paralelas que nunca se tocaron hasta ahora. Es hermoso, dije sinceramente. Hay algo más, dijo ella, su voz ligeramente temblorosa. Le conté la verdad a mis amigas. ¿En serio? ¿Cómo reaccionaron? Mejor de lo que esperaba, admitió. Algunas se sorprendieron, por supuesto. Pero la mayoría fueron comprensivas. Una de ellas incluso me dijo que ella también había dado un hijo en adopción cuando era joven. Nunca los supe. Todos tenemos secretos. Carlos entró a la sala con una bandeja de té. Y ayer fuimos a ver a un abogado. ¿Un abogado?, pregunté confundida. La señora Mónica asintió. Estoy cambiando mi testamento. Quiero que Carlos sea mi único heredero. Es lo mínimo que puedo hacer. Mamá, no tienes que hacer eso, protestó Carlos. Si tengo que hacerlo, insistió ella. Debí haber estado allí para ti toda tu vida. No puedo devolver esos años, pero puedo asegurarme de que al menos tengas algo cuando yo ya no esté. La conversación se volvió seria por un momento. La realidad de la situación de Carlos siempre estaba presente. El cáncer progresaba lentamente pero seguramente. ¿Cómo te sientes?, le pregunté a Carlos. Algunos días mejor que otros, admitió. El tratamiento me está ayudando a ganar un poco más de tiempo. Pero sabemos que es temporal. Cada día cuenta, dijo la señora Mónica, tomando su mano. Y estoy agradecida por cada uno de ellos. Pasé el resto de la tarde con ellos. Tomamos té, miramos fotos, compartimos historias. Era surreal pensar que hace solo un mes, estaban siendo visitantes nocturnos secretos llenos de dolor y resentimiento. Y ahora aquí estaban, actuando como la familia que siempre debieron ser. Antes de irme, la señora Mónica me dio un abrazo fuerte. Vendré a visitarte al hospital pronto. Quiero presentarte a Carlos apropiadamente a todos. No más secretos. Y cumplió su promesa. 2 semanas después, aparecieron en el hospital durante mi turno de día. La señora Mónica caminaba con un bastón pero se movía mucho mejor. Carlos estaba a su lado, un poco más delgado que antes pero con una sonrisa genuina en su rostro. Doctora Ramírez, Clara, todos, anunció la señora Mónica. Quiero presentarles a mi hijo, Carlos. Hubo un momento de silencio sorprendido antes de que todos empezaran a felicitarla. Clara me miró con complicidad. Ella era la única otra persona en el piso que conocía toda la historia. Durante los siguientes meses, la señora Mónica y Carlos se volvieron parte regular de nuestra comunidad del hospital. No como pacientes, sino como amigos. Traían pasteles para el personal, participaban en eventos de caridad del hospital, incluso ayudaban a consolar a otros pacientes y familiares que estaban pasando por momentos difíciles. Nosotros sabemos lo que es el arrepentimiento, me dijo una vez Carlos. Y no queremos que nadie más pierda tiempo como lo perdimos nosotros. Por eso hablamos con las familias, les recordamos que el tiempo es precioso. Pero como todas las historias, esta también tenía que llegar a su conclusión inevitable. 5 meses después de aquella noche en la habitación 7, Carlos fue internado. El cáncer había progresado significativamente. Los doctores dijeron que era cuestión de semanas, tal vez días. La señora Mónica prácticamente vivía en el hospital ahora. Irónicamente, pasaba casi todo su tiempo en la misma habitación donde todo había comenzado. La habitación 7. Es extraño, me dijo una noche mientras yo revisaba los signos vitales de Carlos. Esta habitación solía representar todo mi miedo y vergüenza. Y ahora es donde pasaré los últimos momentos con mi hijo. La vida tiene una manera extraña de cerrar círculos, respondí suavemente. Carlos estaba dormido la mayor parte del tiempo ahora,
los medicamentos para el dolor manteniéndolo en un estado de semiconsciencia. Pero cuando estaba despierto, él y su madre hablaban. Hablaban sobre todo. Sobre nada. Llenando décadas de silencio con conversaciones que deberían haber tenido hace años. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, Carlos despertó. La señora Mónica estaba dormida en la silla junto a su cama, sosteniendo su mano. Él me vio y sonrió débilmente. Andrea, susurró. ¿Puedo decirte algo? Me acerqué a su cama. Por supuesto. No me arrepiento, dijo. De venir aquí. De buscarla. Incluso con todo el dolor inicial. ¿Por qué lo harías?, pregunté gentilmente. Porque estos últimos 5 meses han sido los mejores de mi vida. Finalmente sé lo que se siente tener una madre. Finalmente sé lo que se siente pertenecer a alguien. Ella también ha cambiado, le dije. La señora Mónica que conocí hace 5 meses no es la misma persona que está sentada aquí ahora. Lo sé. Nos salvamos mutuamente, creo. Creo que tienes razón. Él miró a su madre dormida con una ternura que me partió el corazón. ¿Me harías un favor? Lo que sea. Cuando me vaya, cuida de ella. Va a necesitar apoyo. Va a sentir que me perdió 2 veces. Te lo prometo, dije, las lágrimas empezando a formarse en mis ojos. Gracias. Por todo. Por no rendirte aquella noche. Por hacer las preguntas difíciles. Por ayudarnos a encontrarnos. Solo hice lo que era correcto. No, insistió débilmente. Hiciste más que eso. Viste más allá de lo obvio. Muchas personas hubieran prohibido mis visitas y nunca habrían profundizado más. Nos quedamos en silencio por un momento antes de que él volviera a quedarse dormido. Carlos falleció 3 días después. Fue pacífico. Estaba rodeado de amor. La señora Mónica estaba a su lado, sosteniéndolo, diciéndole todas las cosas que debió haberle dicho hace 37 años. El funeral fue pequeño pero significativo. Yo asistí, al igual que Clara, Manuel y la doctora Ramírez. También estaban algunos de los amigos que Carlos había hecho durante sus visitas al hospital y las pocas personas cercanas que la señora Mónica había dejado entrar en su vida. Durante el servicio, la señora Mónica habló. Su voz era fuerte a pesar de las lágrimas. Mi hijo Carlos me enseñó sobre el perdón, comenzó. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Me enseñó que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Solo tuvimos 5 meses juntos, pero fueron los 5 meses más importantes de mi vida. Y aunque mi corazón está roto por perderlo, estoy agradecida. Agradecida de que tuvo el valor que yo no tuve. Agradecida de que me dio una segunda oportunidad. Agradecida de que antes de irse, supe lo que era ser su madre. No había un ojo seco en la sala. Después del funeral, la señora Mónica se acercó a mí. Gracias por venir. No me lo perdería, respondí. Andrea, quiero preguntarte algo. Carlos me hizo prometer que seguiría adelante después de que él se fuera. Que no me encerraría en la culpa otra vez. Y he estado pensando en cómo hacer eso. ¿Qué tienes en mente? Quiero hacer trabajo voluntario en el hospital. Específicamente, quiero hablar con pacientes y familias sobre la importancia de no dejar cosas sin decir. Sobre no desperdiciar tiempo en secretos y vergüenza. Creo que sería hermoso, dije sinceramente. Y creo que Carlos estaría orgulloso. Y eso es exactamente lo que hizo. La señora Mónica se convirtió en voluntaria del Hospital San Rafael. Pasaba 3 días a la semana hablando con pacientes y familias, compartiendo su historia, animándolos a reconciliarse, a perdonar, a no dejar que el orgullo o la vergüenza los separaran de las personas que amaban. Incluso creó un grupo de apoyo para padres que habían dado a sus hijos en adopción.
Un espacio seguro donde podían hablar sobre sus experiencias sin juicio. Carlos me dio 5 meses, me dijo una vez. Ahora quiero darle significado a esos 5 meses ayudando a otros a no cometer los mismos errores que yo cometí. Han pasado 2 años desde aquella primera noche en la habitación 7. Desde que escuché esos llantos misteriosos. Desde que decidí investigar en lugar de ignorarlo. La habitación 7 sigue siendo una habitación de hospital normal. Pacientes van y vienen. Pero para mí, siempre será especial. Siempre será el lugar donde aprendí que a veces el trabajo de una enfermera va más allá de tomar signos vitales y administrar medicamentos. A veces se trata de ver a las personas. Realmente verlas. Ver su dolor, su miedo, su necesidad de conexión. La señora Mónica todavía viene al hospital regularmente. A veces nos tomamos un café juntas durante mi descanso. Me cuenta sobre las personas que ha ayudado, las reconciliaciones que ha facilitado, las vidas que ha tocado. Sabes, me dijo en nuestra última conversación, solía tener pesadillas sobre la habitación 7. Sobre esas noches cuando Carlos venía y yo lo rechazaba una y otra vez. Pero ahora cuando sueño con esa habitación, sueño con la noche en que finalmente dije la verdad. La noche en que finalmente lo dejé entrar. La noche en que todo cambió. Fue una noche valiente, le dije. No, corrigió. Ustedes fueron valientes. Tú fuiste valiente por no dejar el asunto. Por esconderte debajo de esa cama y descubrir la verdad. Me reí. Técnicamente, me escondí en el cuarto de suministros, no debajo de la cama. Como sea, dijo con una sonrisa. El punto es que te importó lo suficiente como para involucrarte. Y eso hizo toda la diferencia. Tiene razón, supongo. A veces todo lo que se necesita es que una persona se preocupe lo suficiente como para hacer preguntas. Para no aceptar las respuestas superficiales. Para mirar más allá de lo obvio. Nunca sabré qué habría pasado si no hubiera investigado esos llantos en la habitación 7. Si hubiera asumido que la señora Mónica solo estaba triste por estar en el hospital. Si hubiera dejado que Carlos fuera expulsado sin escuchar su historia. Pero sí sé esto, una madre y un hijo que habían perdido 37 años finalmente se encontraron. Tuvieron 5 meses de amor, comprensión y sanación. Y aunque 5 meses no es mucho tiempo, fue suficiente. Fue suficiente para cambiar ambas vidas. Fue suficiente para crear un legado que continúa ayudando a otros incluso ahora. La habitación 7 me enseñó que el dolor a menudo se esconde detrás de puertas cerradas. Que la gente lleva secretos que los están matando lentamente. Y que a veces, solo a veces, todo lo que necesitan es que alguien se preocupe lo suficiente como para abrir esa puerta y decir, puedo ayudar. Así que esa es mi historia. La historia de la habitación 7. La historia de una madre y un hijo separados por décadas de vergüenza y reunidos por la persistencia de una enfermera que se negó a ignorar su instinto. Todavía trabajo en el turno nocturno del Hospital San Rafael. Todavía hago mis rondas, reviso signos vitales, administro medicamentos. Pero ahora también escucho. Realmente escucho. Porque aprendí que los pacientes no solo necesitan atención médica. Necesitan que alguien vea su humanidad completa. Su dolor emocional además del físico. La señora Mónica dice que la salvé. Pero la verdad es que ella también me salvó a mí. Me mostró que mi trabajo significa más de lo que pensaba. Que puedo hacer una diferencia real en las vidas de las personas, no solo en sus cuerpos sino en sus corazones. Y cada vez que paso por la habitación 7 ahora, sonrío. Porque ya no es la habitación de los llantos misteriosos y el dolor oculto. Es la habitación del perdón. La habitación de la reconciliación. La habitación donde aprendí que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto.